Hola humano, bienvenido a la séptima sesión de nuestra maratón Interactions con Touch Designer. La temática de hoy serán interfaces visuales. Disfrútala. De nuevo, les recuerdo, nosotros estamos trabajando en la versión 2020. Es importante que lo hagamos en esta versión los que estén practicando, ya que desde esta versión empezamos a encontrar elementos nuevos, nuevos botones y también una distribución distinta en algunas cajas de parámetro. Hoy vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a poder integrar algunas de las cosas que hemos visto ya en sesiones pasadas, como lo que hicimos con el pequeño VJ Set, donde aprendimos cómo se puede llegar a generar cierto contenido de texturas. Hablamos de interfaces visuales, pues es un concepto bastante amplio, ya que básicamente todos los elementos que tenemos dentro de nuestro Touch Designer son elementos visuales. Precisamente, Touch Designer se puede definir como un lenguaje de programación visual, que es uno de los paradigmas que nos permite poder acceder a estas soluciones sin un conocimiento previo en cuanto a código y no se necesita generar muchos procesos para encontrar información y poderla visualizar precisamente de la manera que necesitamos. Básicamente todos los operadores ya por defecto traen un área de visualización que sería nuestro View Active, que es nuestra ventana, ¿cierto? Que es la que se cancela cuando al final nosotros apagamos esta esquina, pero finalmente todo esto es visualización de datos. Pero cuando hablamos de interfaces, entonces es importante que entendamos que nos vamos a enfocar principalmente en estos objetos, en estos componentes que encontramos dentro de nuestros operadores de componente, los de color gris, la primera familia que encontramos en nuestro Operator Create Dialog. Eh, Hoy entonces vamos a estar de nuevo uniendo algunos elementos que ya hemos hecho. La propuesta es hacer ya una interfaz para un VJ set, por ejemplo, en donde vamos a tener un container dividido en tres partes. Las dos partes laterales que encontremos van a tener el control del contenido que vamos a visualizar en la columna inferior. Es importante aclarar también, lo que vamos a hacer hoy está enfocado en interfaces de tipo responsive. Responsive es un concepto que podemos traer del mundo del desarrollo web, que lo que implica es que puede llegar a estar adaptada a a distintos tamaños de pantalla o de dispositivo de salida sin perder sus proporciones, básicamente. Y todo eso lo hacemos a través de eh, el manejo de porcentajes más que de tamaños específicos con píxeles. En este caso, lo único que vamos a determinar desde el principio es cuál es nuestra salida de video. En este caso, pues sería la pantalla que tengamos para control. Si estamos haciendo, por ejemplo, un VJ set, vamos a tener una salida de video, sea por videobeam o por HDMI o lo que sea. Y vamos a tener nuestra pantalla principal con todos los elementos, con todos los controles disponibles para modificar nuestro set. Entonces, esa es el primer dato que tenemos que definir. ¿Cuál es la salida de video por donde yo voy a estar controlando mi interfaz? Eso quiere decir cuál es el tamaño de la pantalla que yo utilizo como pantalla principal y donde van a estar disponibles todos estos elementos. Como ven, vamos a comenzar con un container básico. Este le va a poner acá interfaz. Ya desde esta semana vamos a estar haciendo cosas de un nivel un poco más avanzado. Y también los invito a que empecemos a hacer buenas prácticas. Cuando me refiero a buenas prácticas, es, son procesos que debemos empezar a utilizar para agilizar nuestro trabajo y para prevenir que hayan algún tipo de problema en el futuro cuando estemos modificando nuestra red.
ya que posiblemente una red no la vayamos a desarrollar de un solo, en un solo momento, sino que vayamos a estar alimentándole, vayamos a estarlo cambiando. Y para eso necesitamos precisamente tener un orden y tener una noción de qué es lo que estamos haciendo y si es posible también podemos empezar a dejar notas y todo esto. Entonces hoy vamos a empezar con eso. Una de las primeras buenas prácticas es la de empezar a darle nombre específico a todo lo que ponemos. Y esto nos va a ayudar a que luego cuando estemos trasladando un pedazo de red a otro contenedor o a otro programa que ya tengamos desarrollado, no nos vaya a crear conflictos. Eso porque puede ser, por ejemplo, si nosotros vamos hasta acá y decimos movie file in, perfecto, y luego le damos un level, por defecto del software nos va a dar una nomenclatura basada en números. Entonces ya nos damos cuenta que el primer movie file in se termina en 1 y el primer level termina en 1. Si nosotros copiamos y pegamos, simplemente va a cambiar el número. Esto en sí puede llegar a funcionar sin ningún tipo de problema si nos vamos a quedar en un solo nivel. Pero puede ser que acá adentro también vaya a poner un movie file in y vaya a poner un level. Este level se puede llamar level interno, pero este tal vez no le cambie el nombre. Y ahora, cuando trate de ir hacia afuera, voy a generar acá un vínculo, un pequeño vínculo, no voy a profundizar en esto, simplemente quiero darle un parámetro que tengo acá a este elemento y quiero decirle que eh, quiero obtener el mismo valor de operator movie file in 1 width, quiero tener el mismo ancho. Si de pronto yo llego y traslado esto a mi caja de adentro, me va a generar un error porque ya no me va a tener en cuenta este elemento que es el que yo estaba teniendo en cuenta en mi nivel superior, sino que va a estar escuchando o va a estar trasladando el valor que precisamente está ligado a ese nombre, movie file in. Pero resulta que dentro de esa caja también tengo un movie file in con el mismo nombre. Entonces, para evitar ese tipo de errores que nos puede llegar a demorar en un proceso de programación o nos puede generar algún tipo de inconveniente, y nos va a quitar tiempo, es mejor que siempre desde el principio comencemos con la nomenclatura correcta y específica. Asimismo, también vamos a saber exactamente a qué se refiere cada cosa. Otra buena práctica cuando estamos haciendo pues, programación con Touch Designer es utilizar este elemento que vamos a encontrar dentro de la familia de DAT. Y se llama un texto. Esta es una caja de texto que nos va a permitir guardar información de texto precisamente. Entonces podemos dejar una nota, acá podemos decir día 7 de la maratón y la temática va a ser interfaces visuales. Perfecto. Entonces, de esta manera podemos empezar a dejar notas que nos recuerden qué es lo que estamos haciendo, a qué se refiere el pedazo de red que estamos desarrollando o si hay que tener algún aspecto en cuenta para su desarrollo o todo esto. Entonces es muy sencillo, de nuevo, van hasta DAT, escogen un text y ahí dejan la información que requieran. Eso no va a generar ningún cambio en el funcionamiento, es simplemente una anotación. Ahora sí, entonces vamos a comenzar. Ya sé que la pantalla que estoy utilizando eh, es de 1280 por 720. Entonces, este es el único de los parámetros que voy a determinar desde el principio y lo voy a hacer directamente en la caja de parámetros de mi container principal. Entonces, tengo un container que simplemente basta con ir hasta operador de componente y container como cualquier otra caja. Este es de los operadores más sencillos. Eh, interfaz set, le di el nombre y voy a determinar estos dos parámetros. Por defecto siempre me va a venir con un tamaño de 400 por 300. En este caso no estamos hablando ni de píxeles ni de fracciones, sino de unidades. Entonces voy a decirle que quiero que sea de 1280
por 720. Y me puedo fijar ya cómo la proporción cambió aquí dentro y la puedo ver con esa proporción precisamente en mi operador de canal. Incluso también cambió. Voy a hacer otra vez un operador de container y me doy cuenta que si le digo entonces acá que quiero que sea de 200 por 200, o sea, el mismo ancho por el mismo alto, el contenedor va a tomar una forma proporcional a eso. Entonces, esto es un cuadrado que precisamente tiene 200 por 200 unidades de ancho y de alto, y este de 1280 por 720. Y este es el primer elemento que voy a tener en cuenta entonces. Ahora sí, puedo ir adentro. Como les digo, todo esto lo traigo desde las prácticas que se tienen cuando se está trabajando en desarrollo web. La manera como se trabaja en diseño web y la jerarquía que se tiene un orden de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Eso quiere decir que los elementos se van a empezar a organizar de esa manera. Y acá entonces tenemos que empezar a determinar antes de trabajar qué es lo que queremos. Como les digo, lo que yo pretendo es dividir esta caja de container en 3 columnas. Y en cada una de esas columnas voy a tener unos controles específicos, y en la columna central voy a tener visualización de lo que estoy obteniendo luego como salida de video. Entonces eso es lo primero que voy a comenzar. Voy a dividir mi zona, mi área en columnas. Voy a dar clic y voy a volver a hacer lo mismo. En este caso, las columnas se van a entender también como containers. Voy a hacer un container nada más. Le voy a poner su nombre. Columna, en minúscula mejor, si manejamos todo. Columna, aunque no hay ningún cambio o alguna diferencia si lo hacen en mayúscula o en minúscula, pero mejor pues si tenemos un orden. Si quieren manejar todo en mayúscula, manéjelo todo en mayúscula, pero que sea algo uniforme, o si lo quieren manejar todo en minúscula, manéjenlo todo en minúscula. Entonces tengo columna 1. Y como esta también viene por defecto con 400 por 300, en este caso ya no lo voy a hacer con números, sino que voy a empezar a utilizar los scripts y los pedazos de código que hemos estado viendo previamente. Aquí quiero entonces introducirlos a cómo es que podemos llegar a llamar datos y llamar características de cierto elemento utilizando un pequeño elemento que siempre va a tener la misma estructura. La estructura de nomenclatura consiste en las letras OP, que significan operador. Eso significa que estamos llamando a un operador cuando decimos OP. Luego debe seguir por dos paréntesis, abierto y cerrado, y dos comillas simples. De esta manera nosotros estamos abriendo acá la posibilidad para llamar a algún operador. En este caso deberíamos poner el nombre del operador. Y en este pequeño pedazo estaríamos obteniendo la primera parte. Acá ya con este elemento estamos invocando algún elemento. Por ejemplo, y acá yo le digo a esto que necesito que, voy a poner acá otra columna de ejemplo, un container que ya tenga acá un valor, puede ser 1200 por 720 como lo hicimos ahorita arriba. Ya sabemos que esta va a ser container ejemplo. Y acá lo que voy a intentar es llamar o invocar este dato que tengo acá ya definido. Ya sé que le di un valor de 1200 al ancho y un valor de 720 al alto, y quiero que este lo comparta este elemento sin tener que yo definírselo acá. Entonces, voy a utilizar este tipo de nomenclatura acá de script. Todo esto está en Python. Para las personas que sepan Python o quieran profundizar, esto está en Python. Y voy a decirle de nuevo OP, paréntesis, comillas simples, y voy a
determinar cómo se llama. Container ejemplo. Podría simplemente darle doble clic, darle control C, voy de nuevo hasta acá y en medio de los dos comillas simples le voy a pegar el nombre. Eso pues me va a permitir que no vaya a tener ningún error en el momento en que lo esté tecleando, ¿cierto? Y el segundo punto, y bueno, la segunda parte de mi código va a ser determinada por estos nombres que tengo acá precisamente dentro de mi caja de parámetros. Este container también tiene dentro de su primera página todos estos parámetros y cada uno tiene un nombre específico. En este caso yo estoy buscando width y estoy buscando height. Entonces le voy a dar acá op, nombre del parámetro, punto, y ahora le voy a dar el parámetro específico que quiero. En este caso voy a dejar simplemente acá parámetro. Ya todos saben que son ejemplos. Y voy a ir acá a mi columna y le voy a decir entonces, ya llamé la primera parte que se llama op container ejemplo punto width. Y estoy trayendo el número que tengo en este container, que es una constante, la estoy trayendo acá como si fuese un referente. Eso también lo podría llegar a hacer sin necesidad de escribirlo, y simplemente trasladándolo. Entonces lo voy a hacer ahora de esa manera, que es la más sencilla, pero con el mouse. Voy a dar clic sobre mi container ejemplo, perdón, voy arriba, clic sobre mi container ejemplo, clic derecho para abrir una caja de parámetros flotante, listo, y le voy a dar clic acá a mi columna, que es a la que le quiero vincular cierto elemento, y voy entonces a mantener mi clic sostenido sobre el parámetro que quiero trasladar y lo voy a llevar hacia la otra caja que corresponde a mi columna 1. Le doy clic y me va a preguntar, ¿quiere trasladar el valor? ¿Quiere hacer una referencia o quiere hacer un vínculo tipo bint? Cuando es un vínculo tipo bint es porque yo puedo modificar los elementos acá y también se van a ver reflejados en el otro parámetro, pero si lo modifico acá se van a ver también reflejados en el parámetro opuesto. Eso es como un cambio bidireccional. En este caso quiero hacer una referencia, voy a dar reference. De nuevo, acá tengo 720 con una constante y acá voy a tener 720 pero como una referencia. Y eso lo sé porque es de color azul. Doy clic y voy a darme cuenta que va a tener una tipo de escritura similar al que hice previamente. Esa es una de las maneras que tenemos para hacer esos vínculos. Pero en este caso no lo podemos hacer de esta manera porque yo no tengo este valor dentro de mi mismo nivel. Yo lo que quiero tener en cuenta es la información que tengo en mi operador superior. En este caso, en mi operador padre. ¿Y por qué digo padre? Así es la manera como vamos a entender. Todos los elementos que tengamos dentro de un contenedor van a ser sus hijos, sus childs. Y ahorita vamos a ver precisamente dónde vamos a ver eso. Por eso es que acá cuando damos clic en nuestros operadores de componente, nuestra cuarta página se va a llamar children. Eso ahí es donde vamos a determinar el comportamiento que tenemos nuestros hijos dentro de ese operador. De la misma manera, nuestro operador padre, que también es un contenedor, también tiene en su cuarta página la que se corresponde a children. Entonces, acá va a ser distinto. Acá lo que necesito es tener en cuenta esa información que tengo arriba. Y esto lo vamos a hacer con este código. Vamos a decirle mi punto parent. Ponemos dos paréntesis sin ninguna información dentro y sin ninguna comilla ni nada. Simplemente mi.parent. Eso lo que está diciendo es que tengan en cuenta mi pariente, mi padre. Este contenedor, a lo que me refiero, mi parent, o sea, el elemento que hay arriba. Y de nuevo, el parámetro que necesito
width. Y voy a traer precisamente ese número que yo le asigné arriba. Voy a ir arriba, voy a hacer un ejemplo, le voy a decir, no, esto ya no quiero que sea de 1280, tal vez cambio la pantalla. Ahora quiero que sea de 1920. Entro y ahora este va a corresponder precisamente a 1920. Pero yo lo que quiero es que esto sea una columna que corresponda a un tercio, ya que yo voy a dividir esto en tres partes. Voy a volver a dejarlo en 1280. Entro. El alto lo puedo hacer de la misma manera. Mi.parent lo pego para no volver a escribirlo. Pero ya no va a ser width, sino va a ser height. Perdón, este tiene estas letras, eso ya, height. Y de nuevo, pues va a tener el alto de mi operador padre, de mi operador superior. Como yo quiero que esta columna corresponda a un tercio del ancho de mi operador padre o de mi operador superior, basta con que haga una división simple y le digo dividido en 3. Y ya eso va a generar una columna que corresponde a un tercio del ancho de mi operador superior y al total del alto de mi operador superior. Ya después de haber hecho esto, basta con que simplemente copie esto dos veces más y ya tengo tres columnas que sumadas estas tres columnas van a corresponder al área total de mi padre. Y, y tiene una nomenclatura correspondiente a ello. Por eso es que sirve también que estemos utilizando nuestros nombres en orden. Solamente bastó con que yo al principio le dijera columna 1, le doy el comportamiento que necesito y ya luego voy a obtener, dándole control C y control V, los mismos elementos, pero con la nomenclatura correspondiente. Voy a escribir acá esto para tenerlo en cuenta. Entonces, esta es la manera. Le voy a poner acá parámetro. Ahora, voy a ir hacia arriba y pues eso no me va a generar ningún cambio evidente en la visualización que tengo de mi contenedor. Pero si voy dentro y le digo a cada uno de estos componentes que me cambie de color, todos estos son también susceptibles de darle unas características estéticas. Voy a ir al primero y ya no me voy a parar en la primera página, sino que voy a ir a look. En este look es donde le va a poder dar esas características estéticas o de gráfica. Y le voy a decir, simplemente quiero que cambie el color. Este quiero que sea rojo. Y no sucede nada, no es evidente porque el alfa está en 0. Basta con que le dé al alfa. Ahora voy a subir de nivel. Recuerden, para subir se oprime la tecla U sin necesidad de estar haciendo el zoom out o el zoom in. Con la letra U voy hacia arriba y con la letra I voy hacia adentro. Y me encuentro que ya afuera voy a estar encontrando un tercio de mi área roja. Esto es porque ya se están empezando a graficar acá en el nivel superior los elementos que tengo adentro, o sea, los hijos. Ahora lo voy a hacer también con la segunda. De nuevo, me voy hasta mi tercera página, que es la de look, background color, y esta va a ser amarilla. Lo mismo, no se ve el color porque el alfa está en 0, se lo llevo hasta 1, subo, y ahora se puso encima de mi primera columna. O sea, en realidad no se está organizando todavía, y eso es porque no le hemos dado el comportamiento de los hijos. Vamos entonces a darle el tercer color. Quiero que esta sea azul. De nuevo le doy un background alfa y subo. Y ahora se puso esta azul. Es como si tuviésemos una columna sobre otra. Y todo esto lo podemos solucionar precisamente yendo a Children. Acá es donde voy a decir cómo se están comportando mis elementos. El primer parámetro que voy a encontrar en esa página se llama Aligned. Y es el que me va a determinar cómo se va a comportar precisamente los hijos que tengo dentro. Por defecto viene en None, por eso es que todos se están poniendo uno sobre otro y se van a la esquina izquierda. Voy a seleccionar y le voy a decir que quiero que vaya de izquierda a derecha. Hay otras opciones, pero esto pues tiene que ser algo consciente. Si yo sé que mis
proporciones y mis tamaños lo corresponden, puedo decirle que vaya de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba, o de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda. En este caso yo sé que estoy trabajando de izquierda a derecha y que mis elementos se van a ubicar de manera horizontal, entonces le voy a decir left to right. Y apenas doy left to right, voy a obtener entonces mis tres elementos internos, cada uno ocupando un tercio del área. Y entonces acá es donde viene lo interesante. Como les dije, esto es responsive. Si yo le digo entonces que ya no quiero que sea de 1280, sino que quiero que sea de 150, basta con que le demos clic a la esquina del operador, no al botón de Active de Viewer Active, sino a la esquina del operador como si lo fuéramos a agrandar o a cortar. Y eso va a tomar la proporción y dense cuenta, esto también está obteniendo tres columnas, cada una ocupando el 100% del alto, pero un tercio del ancho de mi operador total. Voy a volverle entonces a dar 1280 y voy a obtener lo mismo que tuve al principio. Ya sé que se está comportando de la manera que yo necesito. Entonces voy adentro y ahora sí voy a empezar a trabajar los elementos independientes. Como les decía, quiero hacer acá una entrada de video y le voy a poner algunos elementos de edición. Acá voy a hacer exactamente lo mismo y voy a generar acá en la mitad una visualización de esos elementos, pero que me permita mezclar lo de un costado con el otro. Voy a comenzar con la columna 1. Acá al ingresar de nuevo es un container normal y vamos a empezar ya no a dividir mi contenedor de manera vertical, no de manera horizontal como lo estaba haciendo en el nivel superior, que ya sé que este va en el costado izquierdo, este va en el centro y este va en el derecho, sino que ahora voy a empezar a dividir mi columna en filas. Entonces ya la organización no va a ser horizontal, sino vertical. Para eso voy a utilizar otra vez lo mismo, para no volver a escribir las cosas. Simplemente bastaría con que copiara esta columna y la pego acá adentro. Me va a traer otra vez la misma característica que corresponde solamente a un tercio. Se lo voy a borrar. Ahora ya tengo el mismo tamaño de columna y ahora ya no voy a editar el ancho, sino voy a editar el alto, perdón. Quiero tener tres secciones que se dividan en, de manera vertical. Entonces, al alto le voy a decir dividido 3. Y ahora voy a obtener una fila que corresponde a el 100% del ancho, pero a un tercio del alto. Y lo mismo le puedo dar características de color. Estas van a ser azules, por ejemplo. Le voy a decir, no, verdes. Ahí está. 1, 2, 3. Esta quiero que sea más oscura. Y esta casi negro. Listo. De nuevo, ahora voy hacia arriba. Como aún no le he dado una característica de comportamiento a mi página de Children, solamente voy a encontrar una y por lo que ya vi y ya sé, estas tres filas se encuentran una sobre otra. Voy a mi página de Children, de nuevo por defecto está Known, y ahora sí le voy a decir, acá no voy a utilizar left to right, sino voy a utilizar top to bottom, o sea, de arriba hacia abajo que me las organice. Y ahora sí voy a encontrar mis tres filas, tal cual como yo las determiné, ubicadas en las zonas que yo requiero. Ahora voy a trabajar sobre mi primera columna. A esta columna lo que voy a hacerle, vamos a trabajar un sistema sencillo, luego podemos ver cómo se puede llegar a hacer un elemento más específico ya con eh, cajas de pads y todo eso. En este caso voy a hacer una entrada de video simple. Para esto voy a utilizar un in, como ya lo hemos visto previamente. Este in me va a permitir ingresar una textura. Vamos a pegarle acá otro in. Si quiero tener todo el control, por así decirlo, desde afuera, desde mi caja principal. Y acá tengo entonces dentro de mi primera columna esa entrada que me va a permitir conectar todo hasta esta fila en específico. Y acá le voy a decir entonces movie file in. Voy a darle algún comportamiento de voy a escoger el count.
account, que también es de Touch Designer, y lo ingreso. Como ya generé todo ese ruteo, ya puedo ir directamente hasta mi fila, a mi primera fila, y acabo de tener esto. Este elemento ya lo puedo llegar a utilizar acá, generar toda la modificación que se requiera dentro de estos elementos, pero yo lo que quiero hacer acá es como una pequeña pantalla de visualización de lo que está entrando en esa fila. Acá dentro de mis operadores de container voy a tener dentro de la tercera página, debajo del background color y del background alpha, voy a tener un parámetro que se llama background top. Como me doy cuenta, me está pidiendo específicamente un operador de textura. Yo se lo puedo llegar a arrastrar literalmente como lo hacemos usualmente. Y en este caso me estaría teniendo en cuenta es un elemento que tengo fuera de ese contenedor. Pero yo lo que quiero es que me muestre qué es lo que está adentro. Como ya hemos visto, también una buena práctica es utilizar los null. Entonces voy a utilizar un null. Le voy a dar un nombre, se va a llamar null fila 1. Y todo lo que salga por acá finalmente es lo que se va a visualizar en la parte de arriba. Se lo conecto. Ya sé cómo se llama, pero pues si no quiero tener errores a la hora de escribirlo, voy a darle doble clic y le hago control C. Oprimo la letra U y le voy a decir a esto, background top, le puedo pegar este elemento y no me va a generar ningún cambio porque resulta que yo no tengo este elemento en el mismo nivel, lo tengo en un nivel interno. Esto funciona como funcionan los paths dentro de mi sistema de Windows. Y le doy punto slash. Ahora sí me va a traer exactamente lo que yo tengo adentro. Cuando doy punto slash se está refiriendo a la información que tengo dentro de mi operador. Eso es como la representación en código de un nivel interno. Punto slash null final, null fila 1. Y eso finalmente está invocando este operador de textura. Está invocando todo lo que suceda en este operador de textura. Y ahora sí, entonces si yo cambio esta fuente, le voy a poner otro video, por ejemplo. Esto también viene en Touch Designer. Le voy a decir quiero este. Se va a actualizar precisamente. Entonces, en este caso va a ser un set sencillo en donde yo voy a ingresar el video por acá. Y lo mismo va a suceder en este. Pero por ahora vamos a terminar la primera columna. Estos elementos inferiores los voy a utilizar para ingresar ya los controles. En el segundo le voy a dar las características de slider, las características de luces o de niveles las voy a cambiar con slider. Entonces tengo que ingresar primero los sliders. Voy hasta mi segunda fila, que en este caso les voy a cambiar el nombre porque ya no son columnas, sino son filas. Voy a poner fila 1, fila 2 y fila 3. Listo, voy a ir a la segunda fila. Y de nuevo voy a traer acá los elementos que necesito. Vamos a utilizar los más sencillos que tenemos acá. Voy a utilizar un slider. El slider también tiene las mismas características de un componente, o sea que también va a tener parámetros de width en height. Entonces voy a utilizar el mismo código que utilicé previamente. Voy a ir simplemente acá y voy a copiarlo para no volverlo a escribir. Mi parent, mi punto parent, paréntesis, punto width. Esto también se lo puedo ingresar a este slider. Lo voy a hacer primero solamente con el width. Funciona de la misma manera porque acá también estoy diciendo mi, o sea, slider, parent, la información de mi pariente, width, que tengan en cuenta el ancho de mi pariente. Ahora subo y voy a encontrar que el slider está completando el ancho, ¿cierto? Ahora le quiero dar el height, lo mismo, height, perdón. Pero esto me va a generar un slider muy grande.
voy a darle 3 sliders, entonces acá voy a hacer lo mismo que hice previamente para que se me dividan en filas, dividido 3. Ahora subo y voy a tener un slider correspondiente al 100% de ancho por 1/3 de alto. Puedo llegar a decirle a esto control C, voy a decirle a esto slider fila 1 y control C, control B. Ya los tres tienen la nomenclatura que quiero, slider fila 2 y slider fila 3, subo y ya, como aún no le he dado mi parámetro de comportamiento de children, los voy a ver todos uno sobre otro, voy a dar children, top to bottom, y voy a tener 3 sliders ya independientes, ubicados de la manera correcta en mi sistema. Subo y miren cómo ya empiezo a ver esta columna. Tengo una fuente de video, tengo 3 sliders que aún no tienen ninguna programación, pero ya los tengo ubicados donde los necesito. Y por último voy a dejar este de acá abajo con botones. Lo mismo, es un container y los botones acá bottom también hace parte de mi familia de componentes. Por defecto también viene con un tamaño ya predeterminado, width y height de 50. Height 50, le voy a pegar width y subo. Ahora voy a encontrar un botón del mismo ancho. Lo llevo a poner acá y le digo hi. Entonces ahora va a ocupar todo mi área. En este caso no quiero que estén ubicados como filas, sino quiero que uno esté al lado del otro. Voy a decirle a este entonces que el ancho quiero que me lo divida en 2. Listo. Y le voy a dar también un nombre. Entonces este va a ser botón columna 1. Y también le quiero dar un nombre a este botón distinto al de bottom. Para eso, para darle ese nombre y para ver cómo funciona también el elemento, puedo ingresar a ese container con la letra I y me doy cuenta que el nombre de ese botón está determinado por este elemento acá, que es un operador de textura que me permite ingresar texto. Ese operador de textura lo encontramos precisamente acá en nuestra familia de operadores de textura, en text. Sería 1 igual a este. Siempre fíjense acá arriba en la página de parámetros que nos dice qué es específicamente ese parámetro. Este, si se dan cuenta, también dice text. Este dice text. Y fíjense, el parámetro que determina el texto que va ahí es este. Es el quinto parámetro que dice text. Por defecto viene con derivative. Lo puedo poner acá botón. Me va a mostrar acá botón precisamente. Lo que yo quiero modificar es este. No quiero que este botón se llame botón, sino voy a decirle Strober, por ejemplo. Y ya le puso acá el nombre Strober, pero está muy pequeña, entonces puedo ir hasta font y decirle quiero que tenga una letra más grande y listo. El tamaño del font size en X va a ser de 23. Y ahora voy arriba y ya tengo un Strober, un botón de Strober. Acá vamos a ver también cuáles son los otros tipos de botón que podemos tener. Este va a ser un botón de Strober momentáneo. Eso quiere decir que solamente va a funcionar mientras que yo lo tenga oprimido. Si suelto el clic, se desactiva. Distinto al que viene por defecto, que son botones tipo toggle down. O sea, solamente se activa apenas yo oprima el botón. Pero si lo suelto, se va a mantener activado. Si lo vuelvo a oprimir, se desactiva. Listo, elimino este. Era solo un ejemplo. Y voy a copiar este porque ya sé que tiene las características que yo quiero. Corresponde a un medio del ancho de mi pariente y al 100% del alto. Entonces, control C, control B. Este le voy a dar acá. Este sí lo voy a dejar como un toggle down para que solamente se active y se desactive si yo le doy clic y no mientras que lo mantengo oprimido. Voy adentro y le voy a decir a este
que se llame A, porque este va a ser el botón de mi canal A. Ahora subo a esta caja de la fila 3, a mi container fila 3, le voy a dar el comportamiento de children y voy a decir left to right, y ahora tengo entonces mis dos botones. Uno que es momentáneo y otro que es toggle down y toggle in. Entonces solamente mientras que lo mantengo primero el strobe se mantiene activado, y este tengo que darle clic para activarlo y clic para desactivarlo. Listo. Ya acá tengo mis controles. Ahora con esto puedo empezar a modificar. Este de acá solamente va a ser de visualización, ¿cierto? Puedo llegar a utilizar entonces estos elementos acá dentro de mi caja para tener un control mayor. Entonces voy a ingresar a cada uno de estos elementos. No tengo que poner uno al lado de otro, lo puedo poner donde yo quiera, lejos, cerca. Eso no va a cambiar el orden que tengo acá. Voy a unir estos en un merge. Como son dos botones, me van a brindar información de canal. Entonces voy a mi familia de operadores de canal, voy a darle clic a merge. Los uno para no tener que hacer dos salidas independientes y un out. Listo. Ahora subo y ya tengo una salida acá con mis botones. Entonces voy a dar acá un null, le voy a poner null botones. Es bueno que cuando estemos utilizando nulls, pues yo personalmente lo dejo con null y le doy específicamente el nombre que le corresponde. Así yo sé que eso pues es un null y no es otro operador, porque la visualización finalmente es la misma en todos los operadores. Entonces ya sé que ese es un null de botones. Voy a hacer lo mismo con estos tres sliders. Le voy a dar clic a merge dentro de mi familia de canal, perdón, matemática no. Merge. Los selecciono los tres para poder hacer la conexión automática y le doy un out. Y lo saco. Y ahora le doy acá null. Y este se va a llamar null de sliders. Listo. Podría llegar a ingresar estos elementos dentro de esta caja, pero como les digo, voy a procurar mantener todo el control acá dentro de mi columna. Entonces voy a generar acá un out para poder sacar esa señal y empezarla a modificar. Out. Y acá de nuevo le voy a dar entonces un null. En este caso ya no es de familia de canales, sino de textura. Y le voy a poner entonces null contenido A, porque es de mi canal A. Y vamos a empezar a utilizar estos elementos para modificarlo. Voy a hacer, en este caso, todo a través de esta level. Voy a utilizar un level que me va a modificar esta fuente. Voy a apagar este y este para no cargar. También eso es una buena práctica. Todo lo que me permita optimizar mi trabajo y mi flujo de operaciones es una buena práctica. Este lo voy a poner level A. Y voy a decirle, entonces, que necesito que el primer parámetro, tengo que recordar que todos los sliders por defecto vienen con un rango de 0 a 1. En este caso lo voy a dejar así, no voy a modificar nada con matemáticas ni nada para no complejizarlo. Voy a decir que el primer parámetro, en este caso se llama V1, quiero que determine el brillo de mi video. Entonces selecciono level, ya sé que la primera página tiene brightness, voy a darle precisamente ese comportamiento a brightness. Y ahora cuando utilice mi elemento acá, voy a tener un cambio en cuanto al brillo. Al segundo se lo voy a asignar a la inversión o al invert. Lo tomo y lo arrastro. Reference. Y el último se lo voy a dar a la opacidad. Para eso ya no estoy acá en la primera página, sino en la cuarta, que es el de post. Y lo voy a
arrastrar hasta opacity. Listo. Ahora tengo mis parámetros que me van a determinar la opacidad con el tercer slider acá, ¿cierto? En el segundo slider si se invierte o no el video y con el primero el brillo. Listo. Ahora vamos a hacer estos dos elementos de acá, vamos a utilizar estos dos elementos. Vamos a utilizar una constante. Esta constante es la que me va a permitir crear mi strober y le conecto este elemento a esta constante. Va a obtener la misma información de píxeles en cuanto a ancho y alto. Ya sé que este es de 640 por 360 y este también está obteniendo el mismo ancho y alto en cuanto a píxeles. Y voy a utilizar el primer parámetro para activar o desactivar mi strober. Para eso sí voy a utilizar en este caso un LFO, como lo hicimos en el ejercicio del primer reto. Este es el que va a determinar la velocidad que va a mantener. Y voy a utilizar una matemática acá que me seleccione solamente el primer parámetro. Select. En este caso, este select voy a utilizar el canal B1, que es el que corresponde al strober. Y también esto no lo hemos hecho antes, pero acá se los quiero mostrar por lo mismo de las buenas prácticas. También voy a llamar acá Select Strober. Ya sé que este está seleccionando solamente el canal de Strober. Y debajo de la pestaña de parámetro donde puedo escoger los canales, voy a encontrar estos dos elementos que se llaman Rename. El primero me va a permitir determinar de cuál canal es el que quiero cambiar. Solamente tengo un canal seleccionado, entonces si hay un asterisco, en este caso va a significar que este canal es el que va a modificar. Y me va a decir rename to. Acá sí voy a poder decirle cómo quiero que se llame este canal. En este caso se va a llamar Strober. Y ahora fíjense, acá ya no dice B1, sino que dice Strober. Entonces doy clic a mi Strober, a mi botón, y ya tiene tanto el select acá filtrado con su respectivo nombre. Y ahora sí le puedo conectar la matemática. De nuevo, por buena práctica va a ser mat strober. Listo. Este funcionaría de esta manera. El valor strober de mi matemática es el que va a ir en la frecuencia. Por defecto está manteniendo el mismo rango que es de 0 a 1, ¿cierto? Si lo mantengo oprimido se va a empezar a mover o no, pero pues esto no es un strober tan rápido. Entonces en la matemática le quiero decir que de 0 a 1 se convierta de 0 a 10, a ver cómo funciona. Y listo. Lo mismo, como ya habíamos visto, según el tipo de onda que estemos utilizando, va a tener unos rangos distintos. El LFO maneja rangos de -1 a 1 si lo tengo seleccionado en un tipo de onda sine o senoidal. En este caso voy a utilizar la segunda, que es la gaussiana, que el rango viene desde 0 hasta 1. Listo, y ahora ya voy a obtener mi strober. Ahora basta con que vaya hasta mi constante. Esta no le da un nombre, va a ser constante A. Y le voy a trasladar esto al alfa. Y ahora sí. Cuando lo tenga seleccionado, entonces voy a poder hacer mi strober. Listo. Ahora este último botón simplemente me va a servir como un switch prendido o apagado. Si está prendido va a salir el contenido, si está apagado no va a salir. Eso se lo puedo adicionar acá a este level también. Ya sabemos que tenemos un pre con brightness y un post que también tiene un brightness. En este caso, como hace parte del mismo operador, cambia
el nombre del parámetro, eso nos serviría como lo hicimos previamente para invocar nuestro parámetro. Si estamos invocando el brightness de la página 1, vamos a tener que escribir brightness 1, como nos damos cuenta cada vez que nos ponemos encima, nos va a mostrar cómo se escribiría exactamente ese parámetro brightness 1 y en el post brightness 2. Entonces, este segundo canal también lo vamos a seleccionar. Le vamos a poner select on off. Le voy a poner yo. Le voy a decir que me tome solamente el B2, que es el que corresponde a ese botón. Le voy a poner acá on off. Listo. Y ahora, este es el que voy a trasladar hasta este level. Entonces, post, activo y traslado hasta brightness 2. Y ahora ya tengo acá mi elemento. Este le voy a adicionar otro out para poderlo sacar a mi elemento de la mitad. Y poderlo sacar de mi columna. Ahora subo y voy a ver cómo está funcionando esto ya, este pequeño programa. Voy a poner mientras tanto acá un null. Ese null también le voy a dar un nombre. Se va a llamar null columna 1. En este caso ya sé que mis botones son los que me van a permitir prender o apagar la señal. Oprimo la A, sale el contenido o no sale. Si está prendido pues me va a permitir utilizar el strober. Listo, tengo un strober. En este caso quiero que sea un strober no con luz, sino que lo mande a negro. Entonces basta ya con que la constante ya no la deje en blanco, sino en negro. Listo. A ver cómo funcionaría eso. Listo. Y tengo mis tres sliders. El de abajo, opacidad. El tercero es de opacidad. El de la mitad, de inversión. Y el primero, el de brillo. Ya hice esta programación. No es necesaria que la vuelva a repetir. Voy a borrar simplemente la columna 3. Desactivo el View Active. Lo desactivo porque si lo tengo prendido no me va a permitir hacer control C y control B. Lo desactivo. Lo tomo, control C. Lo selecciono, control C y control B. Y ahora sí me creo una columna con la nomenclatura que yo requiero. Columna 3, así como lo estaba haciendo antes. Y si me voy hacia arriba ya voy a tener entonces mis dos pedazos independientes con las mismas características de proporciones y todo esto. En este caso voy a cambiar solamente el nombre del botón porque ya no es el canal A, sino es el B. Voy a ir dentro de mi fila 3, dentro de mi botón, y le voy a decir a esto que quiero que sea B, mayúscula. Y también como para mantener el orden, yo quiero que mi botón no aparezca acá, sino en el otro costado. Voy a seleccionar mi fila y le voy a decir en vez de left to right, le voy a decir right to left. Y listo. Entonces ahora ya tengo en mi interfaz principal algo que no se modificó. Otra vez voy a ir hasta acá. Qué pena. Botón y B. Era. Y ahora sí. Up, up. Listo. Ahora sí voy a obtener entonces en mi interfaz principal la activo para poder acceder a mis controles, estos elementos. Estos de acá son solamente de visualización. Recuerden que todo lo que está sucediendo todavía no lo he visualizado. Esto lo voy a traer ahorita acá a la del frente. Voy a hacer acá clic derecho y voy a decir View para poder mantener esto disponible y empezar a trabajar desde afuera sin necesidad que subir de nivel. Entro y ahora sí. Me voy a fijar en los dos null que tengo. Tengo un null columna 1, voy a hacer otro null columna 2, pero lo voy a cambiar en la fuente. Listo. Y no quiero que tenga el mismo video, pero por ahora voy a probar. Entonces, fíjense en estos dos, que son los que están mostrando el resultado final de lo que he hecho hasta el momento. Lo apago o lo prendo, según como corresponde, columna A, columna B, strober para la B, strober para la A, brightness para A y para B, invert para A y B, y opacidad de salida
para A y para B. Listo. Ya tengo mis dos elementos. Aquí voy entonces a generar un nuevo movie filing para tener dos contenidos distintos. Este lo voy a seleccionar de los videos que trae Touch Designer. Entonces voy a Nature. Le voy a decir que este sea este río, el Movie 4. Listo. Y ahora voy a empezar a trabajar sobre mi columna del medio, sobre mi columna 2, que es la amarilla. Necesito ingresarle las dos fuentes que estoy obteniendo de mis null. Recuerden, no importa si la muevo, ya sé que esta es la segunda. Entonces, sé que estas dos son las fuentes ya editadas que empiezo a obtener desde mi modificación acá con estos parámetros. Y voy a ingresar y voy a poner dos in. Este va a ser in A y el segundo va a ser in B. Y es también importante que le demos nomenclatura a nuestros in, porque desde afuera, cuando nos posicionemos, también nos va a indicar a qué corresponde eso. Finalmente, todos tienen el mismo color. Y si tenemos muchos, pues lo podemos estar incluyendo, conectando en uno que esté equivocado. Entonces es bueno que nos determinemos que este se llama in A. Este no cambió acá. B. Listo. Ahora sí, afuera. Y ahora se llama, este es in B y in A. Entonces, la columna 1 va a ir a la A y la columna 2 va a ir a la B. Y listo. Y este no era null de columna, sino de 3. Listo. Ahora ingreso. Y acá voy a empezar a hacer mis elementos ya de mezcla. Puedo llegar a utilizar otra vez estos elementos. Acá solamente voy a traer eh, la segunda fila que me permite traer estos sliders para no volverlos a escribir. Simplemente los voy. Primero les desactivo el Active View, Control C, subo y lo voy a ingresar acá en la columna. Y ya tengo entonces también mis tres sliders. Necesito dejar acá en la mitad eh, la mezcla completa de lo que esté sucediendo. Para eso, entonces, voy a empezar a utilizar este elemento que se llama Composite. Este es el que me va a permitir hacer la composición de estos dos elementos. Voy a decirle acá que me conecte las dos fuentes. Y con este elemento le voy a decir también qué tipo de mezcla voy a estar necesitando. Voy a dejarlo por ahora simplemente en un add por el momento. Y voy a dar otro elemento que se llama el cross. El cross lo que me va a permitir es generar una modificación. ¿Y acá qué pasó? A veces salen errores sin que haya error. No sé por qué. Es un bug que tiene ahí todavía algunas versiones. Yo simplemente lo corto y lo vuelvo a pegar y ya, se desaparece. Simplemente cuando vean esto, denle clic de la mitad y si hay un error, pues efectivamente les va a decir cuál es el error. Si no está, es simplemente porque, pues como un bug y está visualizando ese elemento, pero bueno, primero tienen que verificar si hay error o no. Dense cuenta que el composite es un operador de entrada múltiple. Este solamente tiene dos entradas. Solamente me va a permitir dos fuentes. Entonces voy a poner la de arriba, la de abajo. Listo. Y este es sencillo. Es como un switch, pero solamente para dos. Entrada sí, como que tiene primero la entrada A o la entrada B. O me la mantiene las dos mezcladas en la mitad. Eso es lo que voy a hacer. Este se lo voy a vincular al primer elemento, al primer slider. Pros. Lo vinculo acá. Y ya sé que este primer slider me va a hacer la selección de cuál es la fuente que necesito. Voy a utilizar un cross adicional, pero ya para poder seleccionar entre
esta fuente, que es la que tiene algún tipo de blend mode, no lo voy a dejar entonces en add, sino que le voy a poner algo que me genere un cambio más evidente. Le voy a poner luminance, este me gusta. Y con este voy a determinar si quiero el composite o el cross. Listo. Este se lo voy a vincular a un botón que voy a dejar en la mitad. Y voy a ir entonces de nuevo hacia afuera. Voy a tomar uno de estos elementos que ya creé acá. Lo copio. Subo de nivel. Voy hasta mi elemento acá. Lo voy a pegar. Pero en este caso ya no quiero dos botones, sino que quiero solamente uno. Le voy a eliminar esto. Le voy a poner acá, este no se va a llamar Strober, sino que se va a llamar capa. Listo. Y también le voy a decir que no quiero que sea de la mitad, sino que tenga un ancho completo. Entonces le voy a quitar la división y ahora va a tener completo. Y de nuevo, como todavía no le he dado comportamiento de hijos o de children a esta columna, le voy a decir que quiero que sea children top to bottom. Listo. Ahora solamente falta hacer mi visualizador de video. Como ya nos dimos cuenta y como lo hicimos acá, podríamos ir hasta acá, copiar este que se llama fila 1, voy hasta mi columna de la mitad, la columna 2, lo pego, este va a venir acá con una entrada y ya tengo acá entonces en un costado la visualización de video del canal B, ¿cierto? En el costado izquierdo la del canal A y en el interno, en el de la mitad, la mezcla de esos dos elementos que yo seleccioné. Este cross entonces va a funcionar con el tercer slider, que es donde yo decido si quiero que tenga en cuenta el, el composite o el cross. Y le voy a dar con el de la mitad algún comportamiento distinto con este level que tengo acá. Le voy a decir que el level me le ingrese algún valor de azul. Eso, listo. Entonces tengo el de la mitad, este le da un color. Este es el que selecciona el cross, el primero que es el que selecciona el cross. Y el último que es el que selecciona entre las dos fuentes. Entonces falta este de capa, que lo que me va a permitir es seleccionar entre alguna imagen, por ejemplo. Le voy a dar acá un Movie File In, que puede ser algún logo o algo así. Lo voy a poner en un over. Listo. Y con este botón de capa lo que voy a hacer es prender o apagar ese contenido que está encima. Lo voy a hacer con un level. Y como ya sé, va de 0 hasta 1. Acá tengo el botón, se lo voy a dar al opacity. Lo activo. Voy hasta opacity. Listo. Y ahora entonces cuando le doy clic al de la mitad va a tener algún elemento que puede ser un logo, un nombre, lo que sea, o incluso otro video. Con este voy a determinar los efectos que ya le he asignado. Acá voy a tener un strobe en este caso. Acá puedo apagar fuentes. Y así es como vamos a empezar entonces a crear nuestros parámetros a la medida. Entonces, no siendo más, espero que esta sesión del día de hoy haya sido clara. Practiquen. Les recomiendo mucho que practiquen. Es necesario para poder entender y encontrar fallas y de esta manera pues también poder hacer preguntas nuevas. Acá en este caso voy a hacer algo para que no me quede como todo en la misma fila. A esta columna le voy a decir más bien que no sea top to bottom, sino bottom to top. Y ya entonces tengo algo distinto, donde ya sé que estas dos fuentes son del mismo tipo y esta es la mezcla de la mitad. De nuevo, gracias por hacer parte de esta maratón. Lo esperamos en la siguiente sesión. Será Arduino más Touch Designer. No te la pierdas.